Buenos días, muchachos, muchachas. Para este primer periodo, perdón, para esta primera guía del segundo periodo vamos a empezar a trabajar con el tema de polígonos, ¿ok? Iniciamos con el campo de geometría. Entonces recuerden, primera guía para décimo año del segundo periodo, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con algunos aspectos básicos de los polígonos, ¿ok? Un polígono regular. Un polígono regular es regular, perdón, si es convexo, equilátero y equiángulo. Ok, tenemos entonces algunos de los conceptos. Aquí tenemos entonces un polígono, ¿verdad? Donde podemos ver el centro. Los vértices jóvenes de un polígono son las esquinitas del polígono. Ok, son las esquinitas del polígono, ¿verdad? Luego tenemos el radio. ¿Cuál es el radio de un polígono? El radio es lo que va del centro hacia algún vértice. Tengamos muy en cuenta esos conceptos, ¿verdad? Del centro hacia un vértice es lo que vamos a conocer como el radio. Bueno, aquí lo tenemos, ¿verdad? Ok, la apotema es lo que va a ir, aquí lo tenemos, ¿verdad? Es el segmento cuyos extremos son el centro del polígono y el punto medio del lado opuesto al polígono, ¿ok? Al centro, perdón. Tenemos el centro y el lado del polígono, ¿verdad? En el punto medio, de tal manera que de aquí a aquí es lo mismo que de aquí a aquí. Ejemplo, si aquí midiera 2, aquí también tiene que medir 2 y todo el lado mediría 4, ¿ok? Esto es lo que se conoce como apotema. Listo, ok. Tenemos después ángulo central. Jóvenes, el ángulo central es el angulito que se forma con dos radios, ¿ok? Dos radios exactamente que pasen por dos vértices consecutivos. Listo. Ok, este sería el ángulo central. ¿Qué sería un ángulo interno? Un ángulo interno sería esta partecita, ¿verdad? Un ángulo que esté justamente en el interior del polígono en algunos de los vértices. No confundan el ángulo central con el ángulo interno. Y el ángulo externo, ¿verdad? Es un ángulo que, obviamente, como la palabra lo dice, pues nos quedaría por fuera del polígono. Ok, son algunos conceptos, ¿verdad? Tengamos muy en cuenta esos conceptitos. Ok, bueno. Algunos otros conceptos, ¿verdad? Dice que suma de las medidas de los ángulos centrales. Todos los ángulos centrales sumados van a dar como resultados 360 grados. Porque vean de que si sumamos todos o los juntamos todos, se nos forma un círculo. ¿Ok? Entonces el círculo tiene 360 grados. Bueno, suma de las medidas de los ángulos internos. Jóvenes, de ahora en adelante vamos a manejar muchas formulitas. Ojo, suma de las medidas de los ángulos internos. La suma de todos los ángulos internos de un polígono. ¿Ok? Se va a dar con esta formulita 180 n menos 2. ¿Qué significa la n? El número de lados del polígono. ¿Ok? Número de lados del polígono. Ejemplo. Ejemplo, jóvenes, si fuera un pentágono tiene 5 lados, por lo tanto, entonces sería 180 por 5 menos 2 entre paréntesis, ok, sería 540 grados. Tenemos que manejar esos conceptos, ¿verdad? Pentágono, hexágono, heptágono, octágono, nonágono, decágono, etcétera, etcétera. En decágono, dodecágono, todos esos conceptos, jóvenes, hay que manejarlos, ¿verdad? Medida de un ángulo interno. ¿Cómo sabemos cuánto mide un ángulo interno? ¿Ok? Tenemos esta formulita. No confundamos una fórmula con la otra, ¿verdad? Esta es la suma de todos los ángulos internos y esta es la medida de un ángulo interno. ¿Ok? 180, paréntesis, n menos 2 y sobre la n. Recuerden que la n significa el número de lados del polígono. Igual, si fuera el mismo pentágono, ¿verdad? ¿Cuánto mediría un ángulo interno del pentágono? Sería entonces... Veamos la formulita, 180, paréntesis, 5 menos 2 por ser un pentágono sobre 5. ¿Ok? Cada ángulo interno de un pentágono me diría 5. Por ejemplo, esta figura sería, empezamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería un hexágono. ¿Cuánto me diría cada ladito de eso? Si sería un hexágono, ¿ok? 180, 6 menos 2 sobre 6. Y tenemos que sería, cada angulito de esto me diría 120 grados, ¿ok? Listo, bueno. Vamos a ir haciendo algunos ejercicios. Ok, vamos a ver. Suma de los ángulos externos, también la suma de los ángulos externos, jóvenes, daría como resultado 360 grados. Y la medida de un ángulo externo de un polígono regular, ustedes lo encuentran con esta fórmula, 360 entre
N. Yo creo que por aquí no lo mencioné. Ok, bueno, lo vamos a mencionar. Vean, muchachos, muchachas, un ángulo externo y un ángulo interno, perdón, un ángulo externo y el ángulo central van a tener la misma medida. O sea, medida del ángulo externo es igual a la medida del ángulo central. ¿Qué quiere decir con eso? Que el ángulo central, la medida del ángulo central también se calcula con la fórmula 360 entre n. Recuerden lo que significa la n. La n en toda fórmula va a significar el número de lados del polígono. Vamos a ver, dice, ¿cuántos lados tiene un polígono regular si cada uno de sus ángulos centrales mide 24? Niños y niñas, dice que cada uno de sus ángulos centrales mide 24. Recuerden que la medida de cada ángulo central es 360 entre n. Vamos a tapar aquí para no ir viendo el proceso. Cada ángulo central mide 360 entre n. Entonces, lo primero que debemos de hacer es cuál fórmula vamos a utilizar. Vamos a utilizar entonces la fórmula del ángulo central. Listo, la fórmula del ángulo central es la misma del ángulo externo. Dice que cada uno de sus ángulos centrales mide 24, por lo tanto, 24 es igual a 360 entre n. Tenemos que averiguar de cuántos lados es el polígono. Jóvenes, despejamos la n, ¿verdad? Un proceso de octavo año. Esta n viene para acá. 24n igual a 360, está dividiendo, pasa a multiplicar. Y ahora, para dejarla solita, el 24 que está multiplicando pasaría a dividir. Y tenemos entonces que sería, ven aquí, ok, 360 entre 24. Jóvenes, es un polígono de 15 lados. El polígono de 15 lados se llama pentadecágono. ¿Estamos? Ok. Entonces lo primero que debemos de hacer es identificar la fórmula que debemos de utilizar y después despejarla en caso de que sea para despejar. Ok. Dice por aquí, ¿cuántos lados tiene un polígono regular si cada uno de sus ángulos internos mide 162? Recordemos la medida de un ángulo interno, jóvenes, ¿ok? 180 n menos 2 sobre n. Esa era la formulita de un ángulo interno. Dice que cada uno de sus ángulos internos mide 162. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Entonces, 162, ¿verdad? Porque nos dan la medida del ángulo interno, es igual a 180 n menos 2 sobre n, ¿ok? Empezamos el proceso, jóvenes. La n está dividiendo, perdón, pasa a multiplicar. Y este paréntesis lo vamos a eliminar. Recuerden que para eliminar ese paréntesis sería hacer esa multiplicación. 180n menos 180 por 2, 360. Ok, principio básico de toda ecuación, ¿verdad? Paso todas las letras de un solo lado. Las manejo del lado donde esté la mayor cantidad. En este caso la mayor cantidad, vea que aquí tenemos 162 y aquí 180. La mayor cantidad la tenemos del lado derecho. Y los numeritos que no tengan letrita nos van para el otro lado. Entonces el 360 está negativo, pasa a positivo. Y el 162 está positivo, pasa a negativo. Sería 180n menos 162n. Ok, 180 menos 162, eso nos da 18n, ¿verdad? Y ahora sí, para dejar la n solita y saber cuántos lados tiene el polígono, el 18 está multiplicando, pasa a dividir. Ok, y esto nos da 360 entre 18, tenemos que sería 20. Sería un polígono de 20 lados, un icoságono, se llama icoságono. Ok, jóvenes, bueno. Tenemos algunas generalidades de un hexágono regular, ¿ok? Un hexágono regular está formado por 6 triángulos equiláteros congruentes, o sea, 6 triángulos exactamente con la misma medida. El radio y y el lado de un hexágono regular miden lo mismo. Recuerden que el radio va del centro hacia una esquinita. Por ejemplo, si un lado mide 10, entonces el radio va a medir también 10, ¿ok? En un hexágono regular se cumple que la apotema es el radio por raíz de 3 entre 2. Entonces esta formulita también la vamos a tener pendiente. Vamos a hacer varios ejercicios de los hexágonos. ¿Ok? Bueno. Tenemos otro ejercicio por aquí. Vamos a ver. Vamos a borrar aquí todo. Dice que vamos a hacerlo, jóvenes, para... Ok, vamos a hacerlo en este espacio. Ok. Dice que
para explicarles muy bien cómo es que me gusta a mí resolver ese tipo de ejercicios. Dice, aproximadamente cuántos centímetros mide la apotema de un nonágono regular cuyo lado mide 20 centímetros. Niños y niñas, vean de que toda figura empieza igual. O sea, tiene una base y empiezan a salir los brazos por todo lado. Vean, tiene una base y empiezan a salir los brazos. En particular, a mí me gusta siempre solamente hacer la parte de abajo de la figura. No me interesa si es un nonágono, si es un heptágono, si es un pentágono. Eso la verdad no nos interesa mucho. Nada más hagamos este dibujo. Entonces, este es el centro. Viene aquí la apotema. Y viene aquí el radio. Siempre vamos a hacer este dibujo. Ok. Antes de iniciar este dibujo, vamos a hacer un repaso, jóvenes, de algo fundamental de noveno año. Se recuerdan de las razones trigonométricas, ¿verdad? Seno con seno tangente. Ok, vamos a repasarlas. Tenemos un angulito alfa, tenemos un angulito beta, tenemos que aquí mide A, B y C. Con respecto al ángulo alfa, recuerden que la razón seno de alfa o seno es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿ok? A sobre C. Coseno de alfa es el cateto adyacente, el que está a la par, entonces sería cateto adyacente sobre la hipotenusa, B sobre C. Y tangente de alfa sería cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, A sobre B. Eso es con respecto al ángulo alfa. Ahora sí, nos vamos con respecto al ángulo beta. Borrón y cuenta nueva. Seno de beta. El concepto es el mismo, cateto opuesto. ¿Quién sería el cateto opuesto? La B. Ok, entonces sería, perdón, B sobre C. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de beta. Cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, A sobre C. Ok. Y la tangente de beta. Recuerden que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ok. Tangente de beta sería cateto opuesto B sobre A. Ok. Vean que es totalmente al revés que con respecto al ángulo. Ustedes tienen que fijarse con cuál ángulo vamos a tratar. Ok. Dice que aproximadamente cuántos centímetros mide la apotema de un nonágono regular cuyo lado mide 20. Jóvenes, vean ustedes lo siguiente. Nos piden la apotema. Nos piden eso. Nos dicen de que el lado mide 20. Recuerden que la apotema parte al lado en dos iguales. Si todo este lado mide 20 es porque aquí mide 10 y aquí mide 10. ¿Ok? Vamos a trabajar con este triangulito. Muchachos, vamos a trabajar con el ángulo central, pero vamos a trabajar con la mitad del ángulo central. Siempre vamos a trabajar así. Recuerden que el ángulo central es lo que abarca todo esto. La apotema nos parte a la mitad al ángulo central y nos parte a la mitad al lado. ¿Cómo averiguamos el ángulo central? Recuerden que el ángulo central era 360 entre n. Como es un nonágono es el de 9 lados, por lo tanto sería 360 entre 9. 40. Jóvenes, todo el ángulo central mide 40, todo. Pero como yo solamente siempre, muchachos, siempre voy a trabajar con la mitad de ese ángulo central, entonces aquí sería 20. La figurita que yo tengo es esta. ¿Ok? Este triangulito aquí, aquí tenemos la X, aquí tenemos 20, aquí tenemos 10. Ok, tenemos que averiguar ese lado, ¿verdad? Vean de que tenemos este ángulo. Entonces fijémonos a ver qué es lo que nos dan. Tenemos este ángulo, tenemos como referencia un cateto opuesto y tenemos que averiguar el cateto adyacente. ¿Cuál es la única razón trigonométrica en la cual nos involucra al cateto opuesto y al cateto adyacente? La que no nos involucra la hipotenusa, porque no tenemos nada de la hipotenusa ni nos interesa tampoco. Jóvenes, sería la tangente, ¿verdad? Tangente del ángulo 20. Tangente del ángulo 20 sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Cuando me queda la letrita abajo, o lo que tengo que averiguar, me queda abajo de la fracción, lo que hago es darle vuelta. Pasa la X para allá, el tangente 20 para acá. Sería 10 entre tangente de 20. Por lo tanto tenemos 10 entre
tangente de 20, ¿verdad? El año pasado aprendieron a usar ese tipo de razones trigonométricas. Ok, tenemos 27.47. Jóvenes, tenemos entonces que una medida aproximada de la apotema sería 27.47. Ok, por aquí lo tenemos entonces. Listo. Ok, vamos a hacer otro muy parecido, muchachos, muchachas. Vamos a hacer otro muy parecido. Dice... La medida del apotema de un pentágono regular, siempre, jóvenes, recuerden, siempre hagamos solamente la base de la figura, nada más, no importa si es un nonágono, si es un pentágono, eso no nos interesa. El centro, dibujamos la apotema y dibujamos el radio. Es esta la parte de la figura que vamos a necesitar. Dice que la medida del apotema del pentágono es 6. La apotema mide 6. ¿Cuál es la medida del perímetro? Ok, jóvenes, tengamos en cuenta algo. Cuando nosotros debemos de averiguar un perímetro en toda figura geométrica, vamos a ver aquí, un perímetro en toda figura geométrica es la suma de todos sus lados. Por lo tanto, si nos piden averiguar el perímetro, necesitamos averiguar la medida de un lado, ¿ok? Y ya teniendo la medida de un lado, pues ya podemos hacer la suma de todos los lados para averiguar el perímetro. ¿Listo? Ok, tenemos esto, tenemos que averiguar este lado, tenemos que la apotema mide 6. Recuerden, nos falta este angulito. Muchachos, recuerden que este angulito es la mitad del ángulo central, la mitad del ángulo central. Recuerden que el ángulo central es todo esto, ¿verdad? Nosotros necesitamos averiguar la mitad. Sería 360, recuerden la fórmula del ángulo central. 360 entre 5, porque es un pentágono, ¿ok? El pentágono es de 5 lados. Sería 360 entre 5, nos da 72 y a eso le sacamos la mitad. Este angulito me iría 36. Niños y niñas, vamos a averiguar esta parte, ¿verdad? ¿Ok? La misma historia, tenemos este ángulo, tenemos un cateto adyacente y tenemos un cateto opuesto. La única razón trigonométrica que podríamos utilizar ahí sería la tangente. No siempre la tangente, ¿verdad? En este caso sí. Tangente de 36 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cuando la letrita nos quedó arriba, no importa, pasa el 6 a multiplicar. Sería entonces tangente de 36 por 6, ¿ok? Tenemos 4.35, jóvenes, aproximadamente. Sería 4.35 aproximadamente. El 4.35 es esta partecita. Recuerden que nosotros estamos trabajando con mitades, estamos trabajando con la mitad de un ángulo central. Por lo tanto, lo que acabamos de averiguar es la mitad de un lado. Vean que por eso se lo señalé aquí. Estamos averiguando la mitad de un lado. Si este lado mide, o si esta parte mide 4.35, esta otra parte mediría también 4.35. Por lo tanto, ¿cuánto mediría todo el lado? Todo el lado mediría 8.7. Entonces, cada lado, jóvenes, ahora sí, vamos a hacerlo aquí. Cada lado del pentágono mediría 8.7 aproximadamente. Nos preguntaron por el perímetro, recuerden, 8.7 entonces por 5. ¿Por qué por 5? Porque es un pentágono. Nos daría el perímetro entonces 43.5 o 43.6 son resultados aproximados. Por eso se usa este símbolo. Ese símbolo no es el igual, no fue que yo lo hice torcido, no. Este símbolo significa resultado aproximado. ¿Ok, jóvenes? Bueno, vamos a hacer varios otros ejercicios, ¿ok? Vamos a ver aquí, tenemos lo siguiente. Dice este de aquí, vamos a taparlo para que no me vean, ok. Vamos a ver cómo, aquí, listo, ok, dice. Recuerden, esto es un triángulo, ¿verdad? Tenemos un triangulito, no pasa nada. ¿Cuál es la medida del perímetro del triángulo equilátero? Lo mismo, jóvenes, lo mismo, ok. Vean que aquí, desde aquí hasta aquí, el apotema. Averiguamos primero el ángulo central, 360 entre 3, porque es un triángulo. ¿Ok? El ángulo central daría todo 120. Recuerden que estamos trabajando solo con mitades. Entre 2 sería 60. ¿Ok? Dice que el radio mide 12. Recuerden que el radio va de aquí hasta aquí. ¿Ok? Entonces, igual como tenemos que averiguar perímetro, tenemos que averiguar esa parte de ahí. ¿Estamos? Ok.
Muchachos y muchachas, tenemos esta figurita. Tenemos el 12 ahí, tenemos el 60 ahí y tenemos que averiguar esa parte ahí. Tenemos este ángulo, tenemos que nos dan la hipotenusa y tenemos que averiguar un cateto opuesto. ¿Cuál es la razón trigonométrica que nos involucra al cateto opuesto y a la hipotenusa? La razón seno. Seno de 60 es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. La de aquí nos quedó arriba sería seno de 60 por 12, ¿verdad? Vamos a anotarlo. Seno de 60, entre paréntesis, ¿verdad? Por 12. Seno de 60 por 12. Jóvenes, tenemos que 6 raíz de 3. Si nos da el resultado en este tipo de notación, lo dejamos así. 6 raíz de 3, muchachos, muchachas, nos dio este cabito, ¿verdad? De aquí. 6 raíz de 3. Por lo tanto, esta otra parte mide 6 raíz de 3. Entonces, ¿cuánto me iría todo el lado? 6 raíz de 3, perdón, de 3, más 6 raíz de 3, todo el lado me iría 12 raíz de 3. Y como nos piden por el perímetro es la suma de los tres lados, entonces sería por 3. Por lo tanto, 36 raíz de 3 nos mediría el perímetro. ¿Ok, jóvenes? Vamos a hacer una pequeña parte de ejercicios para irnos empapando más en el asunto. Lo vamos a dejar para el otro videito, ¿ok? Para hacer un video, no hacer un video tan largo. Ya nos reencontramos, jóvenes.